Clase es para ver configuración de páginas. Nosotros hasta el momento estuvimos trabajando el formato del texto, después aprendimos a trabajar el formato de los párrafos, ¿se acuerdan? Alineación, interlineado. Y ahora tenemos que ver la parte de cómo configurar el formato de una página a la hora de presentar un trabajo, ya sea electrónico o impreso. Es muy importante tener en cuenta unos ciertos elementos que tiene la página, ¿sí? Como los márgenes, la orientación. Los márgenes, ustedes ya sabrán, tiene que ver la medida, se refieren a las medidas de los 4 márgenes de la hoja. La orientación tiene que ver con la forma en la que va a aparecer impresa, si en forma vertical o en forma horizontal, ¿sí? Hay casos en los que pueden llegar a ser necesario que se imprima de manera apaisada. También tenemos que ver el tamaño de la hoja y las columnas. Un texto también puede ser convertido en columnas. Entonces, para eso, vamos a empezar por el principio, cómo se configuran los márgenes de una hoja. Yo ya tengo un documento acá para que ustedes vean cómo hacerlo y lo vamos trabajando juntos. En la pestaña Disposición, si tienen alguna versión anterior, les puede pedir formato de página o diseño de página. Esas son versiones anteriores de Word. Y si no, es en la pestaña Disposición. Eso en primer lugar. Vamos acá. Y acá tenemos márgenes, los elementos que dijimos que íbamos a trabajar. Márgenes, orientación, tamaño y columnas. ¿Sí? Vamos a ver los márgenes. Tenemos ya medidas establecidas, superior, inferior, izquierda y derecha, o podemos ir a personalizarlos, ¿sí? Acá lo van a poder manejar independientemente, en la medida que les pidan o necesiten ustedes hacerlo, ¿sí? Generalmente el margen superior y el margen izquierdo son mayores que el inferior y el derecho. ¿Estamos? Con las flechitas van subiendo, aumentan o disminuyen las medidas. Yo lo voy a poner en 3 para hacer un cambio. Voy a dejar el margen izquierdo en 3 y el derecho y el inferior lo vamos a poner en 2. Cuando estamos de acuerdo con esto, aceptamos. Ahí ya se modificaron los márgenes. El próximo es la orientación, dijimos. Esto es muy simple, simplemente tienen que dar en vertical o en horizontal. Si quisieran en horizontal la hoja se vería así o vertical así. Para hacer un cambio lo vamos a dejar en horizontal, así ustedes lo ven. Vamos al tamaño de la hoja. Ofrece distintos nombres con una medida especificada debajo, ¿sí? Las más comunes, las más usadas, es el tamaño carta o el tamaño A4, ¿sí? Son medidas parecidas, tienen una pequeña diferencia, pero son las más comúnmente usadas. También podemos configurar otros tamaños que por lo general no es utilizado en los trabajos escolares al menos. Generalmente, ya les decía entonces, tamaño carta, voy a elegir esa, y acá quiero detenerme para explicarles cómo se configura un texto en columnas. Vamos a indicarle entonces a Word cuál es el texto que nosotros queremos convertir en columna. Recuerden que siempre se seleccionaba. Acá una pequeña aclaración, voy a acercar esto para que se vea mejor. Quiero que vean esto. Cuando selecciono el texto para convertir en columna, necesito que el espacio esté exactamente seleccionado hasta el último punto que quiero convertir.
no se pasen en la selección porque a medida que van seleccionando los espacios, va a generar incompatibilidad en la columna. Entonces, la selección va a ser exactamente hasta el punto donde quiero convertir el texto. Después de que lo tengo seleccionado, vamos a indicar, vamos a ver que hay distintas maneras, en 2 columnas, en 3, más chiquita a la izquierda, más chiquita a la derecha. ¿Sí? Simplemente eligen el estilo. En 3 columnas, más chiquita a la derecha, a la izquierda o a la derecha. ¿Sí? También le voy a dar para desarmar una sola columna y les muestro que también hay un cuadro de diálogo para hacerlo, en donde tienen algunas opciones más. Por ejemplo, activar que le aparezcan líneas entre columnas. Fíjense que acá la vista previa ya le está mostrando que entre cada columna se va a marcar una línea. Si lo activo o lo desactivo, aparece o desaparece. Esto por un lado. Y por el otro, es a qué le quieren aplicar esas 2 columnas. Si solamente al texto seleccionado o a todo el documento. Vamos a dejar texto seleccionado para que vean y simplemente se van a aplicar con la línea a donde yo tenía seleccionado. ¿Estamos? Desarmo para que veamos la opción de todo el documento. Vuelvo a más columnas y acá, en lugar de dejar texto seleccionado, le decimos que queremos 2 columnas en todo el documento y aceptamos. Por lo que acá, además de lo que teníamos seleccionado, tenemos todo el documento, o sea, todo lo que está escrito va a quedar convertido en columna. ¿Sí? Deshago. Vamos a dejar solamente convertido en columnas. Repito, así ustedes lo ven. Selecciono exactamente hasta el punto. No me paso. Y le voy a dar 2 columnas. Con estos 4 temas entonces que pertenecían a la clase de hoy, márgenes, orientación, tamaño y columnas, estaríamos dando por terminado lo que es convertir un formato de página.